Hay páginas del Grimorio que parecen terminar una historia, pero cuando aparecen junto a otras, solo muestran el final de un mismo aprendizaje. La primera hablaba de algo que apenas lograba caminar sobre dos patas. La segunda, de una presencia que ya intentaba pronunciar un nombre. Esta tercera página es distinta, porque quien la escribió nunca describió una criatura, solo escribió una advertencia. No le abras. La página habla de un ganadero llamado Eusebio. Vivía solo con su esposa en un pequeño rancho perdido entre las montañas de Chihuahua. La casa más cercana estaba a varios kilómetros. Después del anochecer, el único sonido que rompía el silencio era el viento entre los pinos y algunas noches el aullido lejano de los coyotes. Eusebio llevaba toda la vida trabajando en el campo. No era un hombre que creyera fácilmente en leyendas, pero sí respetaba una regla que había escuchado desde niño. Nunca abras la puerta si alguien llama después de medianoche. Aquella noche de invierno despertó por un ruido extraño. Los perros no ladraban, gemían, escondidos bajo la mesa, mirando fijamente hacia la puerta. Entonces escuchó 3 golpes. Pensó que algún vecino necesitaba ayuda. Se acercó a la puerta. ¿Quién anda ahí? Durante unos segundos no obtuvo respuesta, hasta que una voz habló desde el otro lado. Soy yo. Era la voz de don Ramiro, su vecino, pero había algo extraño. Las palabras parecían demasiado lentas, como si quien las pronunciaba hubiera aprendido a decirlas poco antes. Ábreme. Eusebio sintió un escalofrío, no por la voz, sino porque don Ramiro jamás habría cruzado el monte en plena madrugada. Se acercó a la pequeña ventana junto a la puerta. Intentó mirar sin hacer ruido, pero vio unos pies descalzos, cubiertos de barro. Después las piernas estaban dobladas hacia atrás, como si pertenecieran a un animal que hubiera aprendido demasiado tarde cómo debía mantenerse erguido. Eusebio levantó lentamente la linterna y entonces comprendió que aquello no era su vecino. Era demasiado alto. Los brazos eran desproporcionadamente largos. Los dedos rozaban la madera de la puerta como si nunca antes hubieran tocado una superficie lisa. El rostro no parecía un rostro, solo una piel gris tensada sobre algo que intentaba imitar una cara humana. La criatura inclinó ligeramente la cabeza y volvió a hablar. Esta vez ya no era la voz de don Ramiro, era la de su esposa. La misma respiración, la misma forma de pronunciar cada palabra. Eusebio, abre. Dentro de la casa, su verdadera esposa seguía dormida. Él podía escuchar su respiración detrás de la habitación. Aún así, la misma voz seguía hablándole desde el otro lado de la puerta. La criatura permaneció inmóvil, esperando, como si supiera que la paciencia también podía abrir puertas. Entonces volvió a llamar, pero esta vez la voz era distinta. Era exactamente la de Eusebio. Abre. Escuchar sus propias palabras pronunciadas desde el exterior le heló la sangre. Comprendió que aquella cosa ya no estaba aprendiendo, ya había aprendido. Apagó la linterna, retrocedió sin hacer el menor ruido. Los golpes continuaron durante varios minutos, siempre 3, siempre con el mismo ritmo, hasta que poco antes del amanecer cesaron.
Cuando salió al patio encontró un rastro sobre el barro. No eran huellas de un animal, tampoco de una persona. Las primeras marcas parecían hechas por algo que había caminado torpemente sobre dos patas. Pero conforme avanzaban hacia el bosque, los pasos se volvían completamente humanos. Esa tarde Eusebio bajó al pueblo. Buscó la casa de don Ramiro. Fue entonces cuando descubrió algo que jamás olvidaría. El viejo había muerto 2 días antes. Había caído por un barranco durante una tormenta. No había ninguna posibilidad de que hubiera estado llamando a su puerta la noche anterior. Desde entonces, en aquel rancho nadie vuelve a abrir cuando alguien llama después de medianoche. No importa quién diga ser, no importa la voz que escuchen, porque hay quienes aseguran que en algún punto de la sierra todavía camina algo que primero aprendió a ponerse de pie, después aprendió los nombres, luego las voces y finalmente aprendió a esperar del otro lado de una puerta. El grimorio nunca afirma que las 3 páginas hablen de la misma entidad. Solo conserva una anotación escrita con una tinta diferente. Una frase que aparece al margen de las 3. Nunca encontraron 2. Siempre describieron a 1. Durante mucho tiempo pensé que eran simples leyendas rurales. 3 historias parecidas. 3 pueblos distintos. Pero al leerlas una tras otra, la sensación fue otra. No parecía que estuviera leyendo 3 encuentros diferentes. Parecía estar viendo el mismo proceso, como si algo hubiera pasado años aprendiendo a parecerse a nosotros. Y cuando cerré el grimorio, descubrí un último detalle. La siguiente página estaba completamente en blanco. No había nombres, no había fechas, solo una frase escrita en el centro. Ya no necesita aprender. La página del grimorio termina aquí, pero el grimorio nunca se queda sin historias. A veces, solo espera que alguien más voltee la siguiente. Buenas noches, lector.